El, SECOS, el Centro Educativo Cultural y Organización Social, fue producto de un proceso educativo, alfabetización para adultos y asesoría en secundaria abierta. Esto lo promovió, lo creó, lo fomentó, lo impulsó Servicios Educativos Culturales, no, Servicios Educativos Populares Asociación Civil, CEPAC. Dentro de las actividades de esta institución, Servicios CEPAC, eh, se consolidaron dos cooperativas. Una cooperativa de consumo, con Las Flores, aquí pasando a la López Mateos, que fue una cooperativa de consumo, y otra cooperativa de producción, que fue la cooperativa Emiliano Zapata, que fue una cooperativa de muebles, que se ubicaba ahí por Avenida Pantitlán, casi Avenida López Mateos. Y dentro de esos proyectos de CEPAC estuvo lo de la creación o consolidación de alfabetización para adultos, que fue prácticamente el antesala de lo que hoy es INEA, si es que todavía existe. Después de ese proyecto de alfabetización para adultos, se consolidó otro proyecto que fue asesoría para secundaria abierta. Cuando CEPAC se fue diluyendo, se consiguió un espacio y ahí es donde se consolidaron actividades musicales como grupos en aquellos, esa época de los folcloristas, ¿no? Grupos de música latinoamericana, música de contenido social. Y ahí se creó un grupo musical que se denominó Coyote. Y con Coyote y asesores se construyó el Centro Educativo Cultural y de Organización Social, SECOS. Estoy hablando de fines de los 70, principios de los 80. Remarco esto porque justamente en ese periodo hay un proceso de solidaridad con el movimiento huelguístico de varias empresas, ¿no? Entre ellas Pato Pascual. ¿Sí? ¿Qué hacíamos en Pato Pascual? En las noches, ya tardecita, tarde, noche, nos íbamos al lugar y convivíamos y platicábamos con los huelguistas. Y iba el grupo y tocaba algo de música para apoyar, ¿no?, el movimiento de huelga. Lo mismo pasó con Mexicana de Envases, otra empresa que se fue a huelga. Pero el de Cooperativa Pascual, ahí es donde se tuvo conocimiento de este proyecto de cooperativa. O sea, su antecedente fue que se lanzaron a huelga porque había un problema de ¿cómo se llama? No respeto al aumento salarial, y había pagos que se habían suspendido un año antes. Entonces la molestia fue tal de que no recibían el dinero, no, no le estaban dando vueltas y largas a este asunto, y fue como dijeron o terminaron decidiendo lanzarse a huelga. Y es como empieza la huelga de Pato Pascual. En ese proceso de huelga es donde los trabajadores, algunos se fueron a 1500, algunos desistieron, pero muchos se quedaron, más de 1500, 2000 trabajadores se quedaron y siguieron la huelga. Nosotros apoyábamos, también participábamos en los boteos que ellos hacían. Vino el proceso de con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Terminaron decidiendo que, como era finales del periodo de López Portillo, inicios de Miguel de la Madrid, todavía no se retiraban, pero fueron el 82 más o menos, no sé si en octubre o en septiembre, cuando se dio este movimiento, no recuerdo exactamente la fecha, pero les estaban dando largas.
Quizá lo más feo de todo esto es que el patrón mandó a esquiroles y a golpeadores para tratar de disuadir el movimiento huelguístico y romper la huelga, ¿no? Como se dice. No lo lograron, creo que afianzaron más el movimiento huelguístico y continuaron. Y bueno, las negociaciones que se dieron a nivel arribita o popular, llamémoslo así, no sé bien a bien cómo fue, pero lo cierto es de que hubo mucho proceso de negociación para lograr, ¿no?, que se constituyera en sociedad cooperativa. ¿Sí? Eh, Hay historias ahí, por eso comentaba que incluso pueden solicitar una reunión con la cooperativa Pato Pascual y yo estoy plenamente seguro que los van a atender. Ahora bien, estamos hablando de 82, 85, ¿no? Las nuevas generaciones, quién sabe. Había que recordar una cosa, es los señores que estuvieron ahí recibiendo, ¿no?, golpes, recibiendo censuras, satanizados, señalizados, ¿no? Y aguantaron, y ahí se estuvieron. Y otra cosa son ya las nuevas generaciones o los hijos, ¿no?, que yo supongo que también están ingresando a la sociedad cooperativa, ¿no? Y ese ya yo creo que sería otra historia, pero eso fue, ¿no?, el movimiento huelguístico de Pato Pascual. ¿Cómo se llama? La idea que tenían los empresarios y hasta los mismos sindicatos como la CTM era que iban a tumbar rápidamente esta huelga, pero no se les hizo. O sea, se siguieron hasta lograr este paso decisivo, y tampoco nadie pensaba que se iban a sostener, ¿eh? Son trabajadores, no, pero tuvieron la habilidad y la compañía, que es lo que yo no sabía, pero que tuvieron la compañía de Demetrio Vallejo. Demetrio Vallejo fue un luchador que yo recuerdo que estaba en el movimiento de los ferrocarrileros y no sé qué tanto, hasta formaron un partido, pero ese señor fue el que les dijo: no, señores, cooperativa, cooperativa. Y otros decían: no, a mí que me den mi lana, quiero mi dinero. Y como siempre, ¿no?, un grupito decía pues lo que el patrón diga, y otro grupito no, lo que nuestros compañeros digan. Y esa discusión estaba ahí permanentemente. Y lograron salir avantes con la propuesta y la aceptación y la consolidación de una sociedad cooperativa, la refresquera Pato Pascual. Esa es pues, lo que yo recuerdo, pero Secos tuvo su participación ahí, pero apoyando el movimiento huelguístico regularmente para apoyarlos en las noches, que son los días más complicados o los espacios más complicados en donde se puede dar de todo, ¿no? Desde personas que lleguen, no las conozcan, golpeen, mandados, hasta la propia policía, ¿no?, participaba, los pagados por el empresario, ¿no?, que al final él organizó el enfrentamiento y mataron a uno o a dos en ese movimiento. Creo que todavía, y creo que por eso se afianzó todavía, ¿no?, y se consolidó más todavía ese proceso. Pues, lamentablemente así fue. ¿Qué sucedió con la mueblería? La mueblería, la cooperativa Emiliano Zapata, siguió, y ahí el problema que tuvieron es un problema de conciencia, porque iban bien, pero los atrapó el deseo de alguien tener el mando y no aceptar que alguien tuviera el mando, y ¿cómo se llama?, los recursos, los beneficios empezaron como a torcerse. Es decir, algo empezó a pasar allá adentro, terminó disolviéndose, no funcionó. Este proyecto de cooperativa, finalmente CEPAC, había que recordar, fue una institución impulsada por los jesuitas, que tenían mucho la idea de coadyuvar en los procesos organizativos
pero principalmente de auto, reproducción, auto, ¿no? Organización. Pero fue fallido ya ese proyecto de cooperativa mueblera. Ya no es Y cooperativa. estaba grande, o sea, tenían todo, tenían todo. El que no supe muy bien es el de la cooperativa de consumo de las flores. Esa cooperativa es donde está ahorita la CONASUP. Ahí se instaló un espacio, o sea, todo ese espacio era como una CONASUP chiquita. Entonces, la cooperativa consistía en que todas las personas iban y compraban a bajo precio todos los productos que ahí se habían. Y ahí sí no supe cómo se terminó diluyendo, pero esos son los primeros, las primeras experiencias de cooperativas, porque ya después surgió en la Ciudad de México, pero ya en el 2010, 20 años después, ¿no? Volvieron a replantear el asunto de las cooperativas. Otra pregunta. ¿Sabe más o menos cuánto era la cantidad de hombres y mujeres dentro de la organización, dentro de la cooperativa? ¿O todos eran trabajadores hombres? No, sí había mujeres, pero no te puedo decir, quizá pocos, pocos, como el 20%. Los demás eran hombres. ¿Y también se quedaban a las huelgas? Sí, las mujeres. Ahorita que dices eso, las esposas de los trabajadores creo que lograron hacer una organización que apoyó a los trabajadores. Porque, no, sí, el movimiento huelguístico recurrió al apoyo, o sea, ¿cómo te puedo decir? Fue un movimiento que solidariamente siguió gracias al apoyo de otros sindicatos como el STUNAM, el SITUAM, ¿no? Y Euskadi en aquellos tiempos también apoyaban, más aparte los boteos, pero no era suficiente, ¿no? Porque esas señoras hicieron su organización, hacían boteos, hacían actividades y estaban apoyando a los trabajadores, a sus esposos, hermanos, papás y lo que sea, ¿no? Entonces fue de mujeres, pues no sabía con exactitud qué porcentaje, te digo un 30%, no, sí eran de trabajadoras de Pato Pascual. En la Emiliano Zapata, pues puro hombre. El de la mueblería, ¿no? El de la mueblería. Su participación en este movimiento, ¿cuál fue aparte de nada de Es que yo participaba en el grupito de música. ¿De música? Y ahí andábamos con el charanguito, la quena, y ¿no? Haciendo el grupo. Íbamos en las noches a tocar. Y cuando se podía se hacían brigadas para ir a botear a los camiones. En eso consistía el apoyo básico. No había más. Llamemos el asunto de la organización de la cooperativa, cómo se iba a hacer, se estaba dando en otro proceso. No, nosotros nada más éramos el apoyo ambiente voluntario, de motivarnos, ¿no? No, pues eran los tiempos de la música de contenido social, ¿no? ¿Y sabe cómo se llegó a algún acuerdo o cómo resolvieron esta problemática? O sea, primero, algo que se hizo fue, porque no se sabía con exactitud, pero lo que hicieron fue primero el emplazamiento a huelga. Segundo, la petición, ¿no? Salarios caídos, el incremento salarial que estaban pidiendo y el pago de, creo que aguinaldos anteriores, ¿no? Eso es lo que estaban solicitando. Después se fueron a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y ahí se instalaron y dijeron queremos solución. Se le dio muchas vueltas, ¿no? Por un lado, porque no tenían sindicato. O sea, los trabajadores de la refresquera querían, bueno, más bien los trabajadores de la refresquera no tenían una representación sindical. Creo que ahí andaba metida la CROC, la CTM,
y otro sindicato, pero ellos decían no. Y la única forma de poder obtener un contrato colectivo de trabajo y emplazar la huelga era que tuvieran la representación. Y entonces lo que hicieron, creo que fue pedir su ingreso a otro sindicato, para que una vez con ese sindicato, ya con la representación sindical, pudieran emplazar a huelga a partir de un recuento, que lo típicamente se conocen a este señor, que ok, sale, Pato Pascual tiene su representación sindical, ¿no? Y es como empieza la negociación, el estira y afloje, ¿no? Como el dueño no quiso pagar, sino dijo, no, pues algo así como, pues, ¿qué? No hay nada, ¿no? A ver, tú, líder sindical, otro del reciente, vean a ver cómo resuelven eso, ¿no? El típico estilo, ¿no? Pero como no pudieron, ¿no? Entonces desistieron, y como los tiempos ya se estaban acortando, eh, me supongo que el tribunal o la Junta de Conciliación falló a favor de los trabajadores, pero al fallar, al fallar a favor de los trabajadores, le estaban exigiendo al empresario que pagara todo. Y como el empresario dijo, no tengo, es un chingo de millones lo que habían acumulado, entonces ahí en ese momento es cuando estaban diciendo, ¿qué onda? Y la empresa dijo, yo te pago con todo, ¿no? Con la empresa, te pago con la materia prima, te pago con las máquinas, te pago... quédense con eso. Fue así como los trabajadores, se puede decir, se adjudicaron el bien de toda la empresa Pato Pascual. Ellos así lo tuvieron, ¿no? Y ya con eso se supone que quedó saldado los aguinaldos, los salarios caídos, las prestaciones acumuladas y todo eso, ahí se quedó. Y con eso se pagó, con eso se quedaron, ¿no? Los trabajadores. Y bueno, y ahí yo creo que el problema principal fue en la Constitución, ¿no? Pero después de eso empezó la Constitución de la sociedad cooperativa. Una vez que ganaron, llamamos el pleito, ¿no? Y una vez que los empresarios desistieron y dijeron, yo te pago con lo que tengo, entonces les quitaron todo y se los pasaron a... Bueno, no es que se lo pasaron a los trabajadores, sino que dijeron, pues ahí está, ¿no? Véndanselo, cómprenlo, a ver qué hacen, y de ahí sacan lo suyo. Pero decidieron mejor iniciar ese proceso, ¿no? De cooperativa. Y entonces, como tú dices, de ese año de 85, seguramente es cuando les dijeron, ok, ya queda legalmente constituida la sociedad cooperativa Pato Pascual. Y ¡fum! Empezó la actividad, ¿no? Que no fue cosa fácil, ¿no? Porque son trabajadores. Yo no sabía nada de contabilidad, de administración, de quién sabe cómo, pues yo creo que buscaron la asesoría y apoyo de algunas personas conocidas, ¿no? Del movimiento, porque luego sí lo hay, ¿no? Personas que tienen estudio, y que pueden apoyar, ¿no? Y eso fue lo que hizo posible que Pato Pascual se consolidara, ¿no? Como cooperativa. Ok, pues creo que son todas las preguntas que teníamos preparadas, pero así como extras, ¿usted cuántos años tenía más o menos cuando ocurrió eso? Estoy hablando de fines de los 70, principios de los 80. Yo tengo actualmente 68 años. Pensaba que era 69, pero es 68. Entonces, 67, 77, como unos 26, 27 años. Era joven. ¿Sí? 26, 27 años. Porque te digo que eso fue en los 80, principio de los 80. Porque me acuerdo mucho de Mexicana de Envase también, que fue otra empresa que se fue, y ahí íbamos también nosotros, ¿no? A botear, a apoyar, a tocar, a convivir con los trabajadores. Teníamos la idea de que los trabajadores eran
la posibilidad de tener un país mejor. Eran tiempos, pues, ¿no? Donde creíamos en los movimientos huelguísticos, que ahí estaba el origen de los cambios sociales con esos movimientos. Y tú estabas convencido y ahí te ibas y combinabas, ¿no? Entre escuela y esos movimientos, escuela y esos movimientos. ¿Seguía estudiando usted en ese tiempo? En esos tiempos, no sé, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Hago un paréntesis. Yo tenía como pues, unos 17 años, 18, y me integré a CEPAC en el área de asesores. En el área de asesores, yo todavía no terminaba la secundaria. La secundaria abierta ahí la terminé. En ese lugar, no la secundaria abierta que hoy conoces. En esa secundaria abierta había 4 áreas o materias: español, matemáticas, naturales y sociales. 4. Leías todos estos libros, ibas y presentabas tu examen de cada uno de ellos, primero, segundo, tercero. Yo hice mi secundaria abierta ahí y al mismo tiempo fui asesor de matemáticas. Y después de eso me fui a escondidas al CCH en Naucalpan. Y en el CCH en Naucalpan no la hice en 3 años, la hice en 4 años, porque cuando no me gustaban no me gustaba, me iba a extraordinario. Pues como iba a extraordinario me decían, sí, pues paga tu asignatura, tu materia, y aquí está tu guía de estudio. Te daban una guía de estudio, las preguntas, los libros, y me iba a la biblioteca. Ya la biblioteca era lo que más recurría. Y seguía, estaba todavía en ese movimiento, estaba tocando, estaba en la huelga, y eso estoy hablando de ese tiempo, que es lo que hacía, ¿no? Secundaria abierta 2 años, CCH Naucalpan 4 años, y eso, entonces estaba en eso, ¿no? Yo era asesor de secundaria, empecé como asesor de secundaria abierta, ahí, y eso, ¿cómo se llama? Entre tocar, ir a los... porque teníamos que ir a botear a los camiones para poder construir secos. Ustedes conocen, si no conocen secos está en Pájaro Azul 96. Ahí empezamos con secundaria abierta. Continuamos ahí secundaria abierta. Y ahí se hizo una cooperativa de carpintería en la parte de abajo. Y para construirlo de arriba, teníamos que salir a botear, y íbamos a botear a CEU y a del Poli, ¿cómo se llama? Zacatenco. Ahí estaba. Entonces, era parte de tu actividad, ¿no? Es lo que hacías, ¿no? Entonces, entre estudio, movimiento y todo eso, activismo, eso era. Ya después me alejé y me metí a otra dinámica diferente a esto, ya es otra historia. Sí. Eso es todo. No sé si me quieren preguntar otra cosa, o adelante. Yo con gusto. ¿Preguntar otra cosa? Pues las Cualquiera preguntas otra. relacionadas que ya teníamos, pues sería todo. Y no sé si quieras agregar tú algo más. La verdad no. ¿Alguna curiosidad? ¿Qué más vamos a ver? No puedo decir nada, porque ya puso capacitación, recursos humanos y género. Y sería más nada más como eso. ¿No quieres curiosidad en la vida de mi tío? ¿Qué estudiar? No, pues hay más, ¿eh? ¿El que estudió? Esa también es otra parte de la historia del movimiento huelguístico. No sé si era del CEU, no me acuerdo, ¿eh? Pero yo estudié en la ENEP, bueno, inicialmente me quedé en la ENEP Aragón, ¿no? Pero como no quería estar en la ENEP Aragón, tuve que hacer méritos para aumentar mi promedio e irme a CEU.
En ese momento era cuando estaba, pero en su apogeo, el movimiento sehuista. Estoy hablando de cuánto, 84, 84, 85, sí, 84, 85. Ese movimiento huelguístico en Seúl, y entonces estaba muy caldeado ese asunto. Yo estaba estudiando en el Paragón y me pasé a Seúl. Y en Seúl terminé mi licenciatura en economía. Ya no pude ingresar al CIDE, que era lo que yo quería estudiar. Y terminé haciendo una maestría en la Guamas Capozalco, de economía igual. Entonces fui becario del CONACYT. Y ahí terminé la maestría. Y ya después me fui a otro lado. Te mandan después de que terminas de estudiar y te dicen, ¿sabes qué? Para que no estés aquí haciendo cosas extrañas, mejor te mandamos a Pachuca. Me mandaron a Pachuca. Como que creo que siempre caminé contra la corriente. Entonces nunca estuve en paz. Estaba aquí para allá. Hasta la fecha. No, sí. Hasta la fecha no está en paz. Bueno, ahora en la cuestión política sí. Porque yo digo que no es lo mismo que te digan, no es lo mismo que escuches a alguien que opina, no es lo mismo que leas un diario a que lo vivas. Vivirlo es diferente. No. A mí todo lo que yo hago tiene que ser, primero me informo. No, que Moreno, pues déjame irme ahí a ver si. A ver Y ahí estoy viendo y participo y hago y todo y acepto. Y ya empieza la crítica, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero es la única forma, ¿no? Recibiendo información fidedigna, esto puedes tú hacer un análisis y tomar una decisión. Porque tampoco se trata de decir qué hace el otro, ¿no? Ni decirle al otro qué es lo que tiene que hacer. La pregunta es más bien qué he hecho yo, ¿no? ¿Y qué más puedo hacer? Porque luego nos gusta opinar del otro, pero se nos olvida, ¿no? Que nosotros tenemos muchas cosas que hacer, pero hay que hacerlas, no decirlas. Como siempre he dicho, en el mundo del pensamiento todo se construye, todo se destruye, todo se produce, pero en la vida real no. Igual en el cooperativismo, ¿no? Nadie me decía de cooperativa, pero vale, hay que hacerlo. No, pero no, mi hermano, hay que hacerlo. Hacemos la cooperativa ahora, eso implica dedicación, tiempo, esmero, estudio, investigación y lo más importante, la decisión de hacerlo. Por eso es importante que ustedes que están estudiando, creo que deben tener en la mente en decir qué puedo hacer, con quién lo puedo hacer y hacerlo. No, pero es que vamos a perder. Pues sí, así es esto, ¿no? Puede ser que pierdas mucho, puede ser que ganes mucho, pero si no lo haces, pues nunca sabrás. En el papel se puede todo, pero en la vida diaria es difícil. Así es, jóvenes, de sus pies, de su vida, hagan un lápiz y escriban sobre el cuaderno de la vida, pero escríbanlo, no lo lean. ¿No? Sí, pues creo que eso sería todo. Muchas gracias, Muchísimas gracias por su participación, por su tiempo. por su tiempo. ¿Cuál tiempo? Yo ahorita ando en la pereza, ¿verdad? No, perdón. Sí, porque